Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar con nuestra clase. Muy bien. Vamos a revisar las características generales de los bovinos. Vamos a ver qué tenemos acá. Vamos a ver. Bien. Tenemos entonces la clasificación zoológica. ¿Me escuchan? ¿Alguien que me confirme ahí, por favor? Sí, Ángel, lo escuchamos. Gracias, Reinaldo, gracias. Entonces tenemos acá la clasificación zoológica de los bovinos. Tenemos que saber también. Hay cosas muy obvias ahí, pero siempre es bueno ir aprendiendo un poquito más, ¿verdad? Sabemos que son del reino animal, son organismos vertebrados. Sabemos también que son mamíferos, ¿verdad? Y también son conocidos como animales ungulados. Cuando nosotros hablamos de eh, animales ungulados, estamos hablando de todos los animales que poseen pezuña. En este caso, estos animales, de los bovinos, hablemos solamente de los bovinos, que son animales ungulados, eh, conocidos como los artiodáctilos. Más adelante les voy a mostrar. Son los artiodáctilos, que tienen pezuña hendida o dividida. Nosotros podemos ver, si les revisamos, las pezuñas de estos animalitos. Están en el suborden de los rumiantes, que no es más que compartimientos, no son más que compartimientos, o sea, organismos que poseen 4 compartimientos. También poseen un número reducido de dientes, no poseen incisivos. Ahorita tal vez se van a poner a imaginar ahorita cómo así que no poseen incisivos. Pues déjenme decirles que estos animales, o este grupo de animales, pues no poseen estos incisivos. Lo que sí es importante resaltar acá es que estos organismos generalmente se les dice que, o se conocen como que, muchos dicen, bueno, tienen 4 estómagos, pero es mejor mencionar que tienen estómagos divididos en 4 compartimientos. Son 4 compartimientos los que tienen, solo tienen un estómago verdadero, digamos. El resto, o sea, los otros 3, pues son complementarios, cada una con una función específica. Entonces, lo vamos a revisar más tarde, pero sí poseen estos 4 compartimientos, estos rumiantes. Más adelante vamos a ver cómo funciona cada uno de estos compartimentos. Familia de los bóvidos, del género Bos. Y especie, pues hay 2 especies conocidas, el Bos taurus, o el ganado europeo, y el Bos indicus, el ganado cebuino, ¿verdad? Son 2 grupos, entonces 2 grandes grupos que vamos a revisar más adelante cuál es la importancia que tiene cada uno en cada una de las explotaciones, principalmente de leche y de carne, ¿verdad? Entonces, ahorita les cambio la diapositiva. Bien. Entonces, les decía, hay dos especies del ganado vacuno,
El Bos taurus, pues que tuvo su origen en Europa, es decir, se desarrolló en Europa. Pero ¿qué es lo que tenemos que resaltar acá? La mayoría de estas especies, el Bos taurus, incluyen la mayoría de las variedades modernas de ganado lechero y de carne. Tienen una buena calidad de carne y, y son muy especializadas para la producción de leche. Tienen alta capacidad de producción lechera. Las condiciones, pues, son menos pesadas que las que tiene este otro que les tengo acá, el Bos indicus, que pues este tuvo su origen en India, y la principal característica de este Bos indicus, jóvenes, es que tiene una joroba, justo en la cruz, en la región de la cruz, entre los hombros. Ahí tienen, yo creo que todos hemos visto eh, en imágenes tal vez, ¿verdad? Algunos, esta característica de presentar una joroba. Este último está muy extendido en África y Asia, ¿verdad? Son condiciones un poco más extremas. Y menor número han sido importados en toda América. Pues estos actualmente pues se han ido cruzando, se han tenido mejores, se han podido mejorar los beneficios, estos dando, digamos, resistencia a los diferentes climas, y esto de Bos taurus pues dando, mejorando la capacidad productiva. De esa manera pues se han obtenido buenos materiales que más adelante los vamos a ver, ¿verdad? Para hablarles un poquito, digamos, del origen en sí, pues se dice, ¿verdad? Se dice que la ganadería bovina pues surge o viene, digamos, eh, del Bos primigenios, pero al rato les voy a comentar este abuelo, digamos, de estas dos especies, de Taurus e Indicus. Pues sabemos que son herbívoros. Eh, Ahorita vamos a revisar. Antes tenían pues ese complejo, digamos, de salvajismo, ¿verdad? Eran animales salvajes, obviamente, que después, con en el tiempo se fueron domesticando, ¿verdad? Les había comentado, pues son organismos undulados, o sea, con pezuña, pero en el orden de los artiodáctilos. Estos son artiodáctilos, perdón, igual que los cerdos, ¿verdad? Provienen de ese mismo grupo, de los artiodáctilos. Eh, no así los caballos, ¿verdad? Vamos a ver cómo se divide acá en esta imagen de todos estos organismos undulados o pezuñas. Sabemos que son herbívoros. En este caso, pues tienen una dentadura especializada para comer pasto, para consumir pasto, y se apoyan en el extremo de sus dedos. Acá hay algo que les estaba comentando en cuanto a los organismos artiodáctilos, en donde están los cerdos, los hipopótamos, las cabras y ovejas, y las vacas como tal. Pues acá se han dividido estos artiodáctilos, ¿verdad? Pero poseen la característica de que sus extremidades terminan en un número par de dedos. Por eso vemos que ha dividida la pezuña de las vaquitas, ¿verdad? Enfoquémonos a vaquitas. Mientras que en el otro grupo, de los perizodáctilos, sus extremidades terminan en un número impar de dedos. Por eso vemos que en el casco de los caballos, el casco, los cascos de los caballos, cuando yo hablo de casco, estoy hablando de la pezuña que tienen los caballos, los equinos. Ellos pues tienen un número impar de dedos. Podemos encontrar también ese mismo grupo, los caballos, las cebras, los tapires, los rinocerontes, en ese mismo grupo de los perizodáctilos. Esa sería entonces la división de manera general de, eh, de dónde provienen los bovinos. Los perizodáctilos, pues ya dijimos, terminan en un número impar de dedos, los caballos, solo dedo.
Mientras que los artiodáctilos, ya están las vacas, los hipopótamos, los cerdos, pues vemos que tienen número par de dedos. Tienen un número par. Bien, volviendo al origen, ¿verdad? Entonces la vaca, pues, doméstica, la vaca actual, pues, se eh, fue avanzando, digamos, en el tiempo para que mejorara sus características. Pero el abuelo que les estaba comentando, pues es un Bos taurus que ya está extinto desde 1627. El esqueleto es lo que vemos acá en esta imagen, ¿verdad? La vaca doméstica desciende de un grupo de uros o bovinos, ¿verdad? El Bos taurus primigenios, o Bos primigenios, ¿verdad? Ya desaparecidos y extinto ya oficialmente en 1627. Hay dos tipos principales de bovinos que ya les comenté, los cebuinos o los cebúes que tienen joroba, que sería el Bos indicus, y el otro grupo, que serían los taurinos o el Bos taurus, que estas no tienen joroba, ¿verdad? No poseen esa joroba eh, como la que vemos en esta imagen. Acá estarían todo el ganado cebuino, los cebú, Bos indicus, y en este otro lado, pues estaríamos hablando del Bos taurus, pues provenientes del abuelo que es el Bos primigenius. Era más o menos, digamos, la apariencia que tiene en en este esquema que nos muestra, digamos, cómo ha estado la domesticación. En este otro, pues vemos que el primigenius, que sería el abuelo, ¿verdad? Que ya está extinto. Y acá surgen muchos materiales, ¿verdad? Que hay materiales no directamente en alguna zona de África, de Europa, ¿verdad? Todos estos grupos. Pero también está este otro que ya dijimos que es el Bos indicus, ¿verdad? Que tiene ya características eh, de presentar esta gran joroba, ¿verdad? O la jiba también que lo conocemos, joroba o jiba. Vamos a apuntar acá. Presentan la joroba o la jiba. Bien, les estaba comentando, ¿verdad? Las especies, estas dos especies de Taurus e Indicus, forman parte activa de la economía humana. Actualmente en América, pues ya vemos, en el caso de Guatemala, pues vemos diferentes razas ya comerciales, por ejemplo, el Brahman, que se habla mucho de la raza Brahma, y otras cruzas que se han ido formando, ¿verdad? Pero vamos a ir revisando. Algo que sí es importante mencionar es que los Bos taurus, más bien repitiendo, son animales bovinos para climas templados, es lo que nosotros vemos. Por eso es que en las lecherías del altiplano vemos más estos materiales de taurus. Es raro que hayan encontrado algún índico, aunque estos se adaptan a diversos climas, ¿verdad? En cambio, el taurus es más difícil adaptarlo a una zona cálida. Entonces, estos son más para climas templados. Y el Bos indicus, su parte, pues son animales que se desarrollan en climas tropicales, ambientes ya más pesados, puesto que presentan una mayor cantidad de glándulas sudoríparas, porque sudan para ir equilibrando o para ir, eh, digamos, bajando un poco la temperatura que tienen. Entonces, estos presentan una mayor cantidad de estas glándulas. Pero bueno, solo para mencionarles un poco de por qué es que se encuentran más en esos ambientes calurosos. Bien, veamos entonces ya, eh, acá sería la apariencia de un taurino o los tauros. Hasta no aparece la jiba o la joroba. Y mientras que en el Bos indicus
acá vemos la jiba o joroba. Estos serían, digamos, los dos tipos de, de perfiles, digamos, que podemos ver en cada una de estas especies. Bien. Un resumen, entonces, o una descripción para ir diferenciando estas dos especies, Taurus e Indicus. Si nosotros revisamos la cabeza de un taurino, esta zona de la cabeza, vamos a ver que los taurinos, ¿verdad? Para los que conocen la raza Holstein y la raza Jersey, por ejemplo, son las más famosas, medio, ¿verdad? Para los que pues van a ver que es una cabeza corta y un poco ancha, ¿verdad? Mientras que un Indicus, si nosotros revisamos, ¿verdad? Para los que estén en la posta, tiene una cabeza larga, un poco más estrecha por lo general, más alargado. En cuanto a las orejas de los taurinos, son un poco más redondeadas, ¿verdad? En ángulo recto, y mientras que las orejas de los índicos, vamos a observar las orejas largas y pendientes. Si son cortas, son puntiagudas, en el lore, por ejemplo. Es la raza que tiene, digamos, las orejas un poco más pequeñas, pero la mayoría son orejas alargadas, pendulosas. Esas serían, digamos, ya ir revisando. Acá vemos las orejas puntiagudas, en este caso, cortas, y acá son orejas más alargadas, es lo que vemos en este Indicus. Los cuernos, recordemos que estamos hablando de características generales. Ya más adelante vamos a ver cada una de las razas que van a tener mucho en común, todo lo que les estoy dando el día de hoy. En cuanto a los cuernos, pues son cuernos finos, cortos y finos, en el caso del Taurus, y en el Vindicus son medianos a largos y generalmente fuertes, ¿verdad? Hay unos que vamos a revisar más adelante. Cuello corto y ancho, y en el caso del Indicus, pues es un cuello corto y más estrecho. En el caso de la zona de la cruz, los Taurus ya dijimos que no poseen esa joroba o la jiba, y mientras que en el Indicus sí lo presenta. Sí lo presenta. Cruz, dorso y lomo en una sola línea horizontal. En caso del Indicus, pues es alto de cruz, bajo de dorso y lomo. O sea que es variado, ¿ya? No está nivelado, en pocas palabras. El tórax bien arqueado, corte circular. En el caso del Indicus, pues son costillas más estrechas, más derechas, perdón. En el pecho, podemos observar un pecho ancho y profundo, y en el Indicus, pues es más estrecho el pecho. En el caso de las espaldas, pues son musculosas, y el Indicus, pues relativamente, o sea, menos musculosas que la de los taurinos. Por lo mismo, pues que las razas especializadas en carne, pues son más de Taurus. La zona de la grupa, pues es horizontal. En el caso del Indicus, pues es ancha, corta y un poco caída. El cuarto posterior, ya, si se dan cuenta, la importancia de saber estas regiones y nombres. En el caso de los Taurus, tienen masas musculares bien desarrolladas, ¿verdad? Y en el Indicus, pues son menos desarrolladas. Los miembros son cortos, bien cubiertos de músculos, mientras que en el Indicus son largos con pocas masas musculares. Me refiero a las patas
o las extremidades de los bovinos. La ubre, en el caso de la ubre, es una ubre grande, o sea, bien desarrollada, bien ancha en la base o amplia, los pezones bien desarrollados, y mientras que en el Indicus todo, bueno, es más pequeño, ¿verdad? Actualmente hay fincas que han desarrollado bien estas características de mejorar la ubre, pues a través de cruzas que se han ido realizando con estos materiales de Taurus. El Girolando, por ejemplo, pero más adelante vamos a escribirla. La cola, inserción baja, y en el Indicus es una inserción alta, ¿verdad? En el caso de la piel, es espesa en el Taurus, es bien ajustado, o sea, no hay un excedente de piel, tanto en la región de la papada, el prepucio y el vientre, ¿verdad? Acá, por esta zona, no hay un exceso de piel. Vemos en toda esta zona de la papada, mientras que en un Indicus, pues, hay un excedente de piel en esta zona, igual que acá por el prepucio. Y ya les había comentado algo de esto, ¿verdad? Eh, la piel es fina en Indicus, muy desarrollada y colgante, lo que les estaba comentando, en pliegues colgantes en garganta, en la zona del cuello, la papada, parte del vientre y prepucio. Hay un exceso, digamos, de pliegues. En cuanto a la adaptación, pues ya dijimos, los taurinos son más o son mejor trabajados en estas zonas templadas y frías, y los índicos más adaptados, muy bien, eh, son adaptados a estas zonas tropicales. Bueno, sería entonces una revisión bastante rápida de qué es lo que vamos a estar viendo, ¿no? De dónde proviene, cuáles son sus orígenes, su clasificación, y ahora vamos a revisar algunos parámetros ideales, parámetros de producción. Ya las características de estas, pues las vamos a revisar o repasar seguramente cuando miremos ya cada una de las razas que tenemos ahí por estudiar. Parámetros productivos y reproductivos ideales. Lo ideal es que fuera de una lactancia, que tuviera una lactancia de 10 meses aproximadamente, estamos hablando de 305 días que dura la lactancia. Por supuesto que esto no es lineal, ¿verdad? Sino que existe una curva que muestra todo este comportamiento, una curva de comportamiento de la lactancia. Más adelante vamos a revisar, digamos, pero es un parámetro productivo ideal es que tuviera una duración de 10 meses, ¿no? Esto depende de la raza, pero aproximadamente 10 meses eh, sería uno de los puntos que deberíamos de tomar en cuenta, y luego pues, secar la vaquita. Intervalo entre partos, que fuera entre 11.5 a 12.5 meses. Edad a primer parto, que depende de las razas, 24 a 25 meses sería. Eh, esperaríamos tener, digamos, después de cumpliendo los 2 años, ¿verdad? Días abiertos, 85 a 100 días. Servicio por concepción, 1 a 1.65. Eso es lo que, si gastamos más, ¿verdad? Nos sale más caro, ya sea la monta o, digamos, la monta o la inseminación artificial que se esté
trabajando en la finca. Pero que se manejara, digamos, este dato de 1 a 1.65, estaríamos bien, ¿verdad? Recordemos que no todos los servicios son efectivos. Cuando hablo de servicios, pues estoy hablando de, de las montas, ¿verdad? O de las inseminaciones. Porcentaje de concepción a primer servicio, esperaríamos tener un 60%. Si alcanzamos un 60%, excelente, ¿verdad? Si, digamos, al repetir el servicio, el segundo servicio, un 80%, vamos mejorando nuestro porcentaje de concepción. Y el porcentaje de concepción a tercer servicio, un 90%, que lleguemos a un 90%, estaríamos calidad, ¿verdad? Igual que ustedes saben, pues que no todos los animales que se trabajan, que se inseminan, pues quedan preñados, ¿verdad? Entonces, pero que manejáramos estos parámetros estuviéramos entre esos parámetros, estaría muy bien. Porcentaje de vacas paridas por año, aunque tuviéramos un 90%, y reemplazos, ir reemplazando estas vaquitas a una tasa porcentual de 18 a 30% de la población, y que manejáramos un porcentaje máximo de mortalidad fetal menor de 5%. Esto incluye, digamos, el momento de nacimiento, ¿verdad? Si hay alguna asistencia o no en el momento del parto. Pero digamos que la mortalidad general, digamos, luego de la gestación, pues que manejáramos menor del 5%. Hay fincas que manejan 3%, 4%, o que tienen eh, esos resultados, lo cual es algo aceptable, ¿verdad? Bien. En el caso de las vacas, pues adultas, pues que se manejara o que se tenga máximo 2% de mortalidad de vacas. Entonces eso pues va a garantizar éxito en la finca. Bien. A ver, características biológicas, anatómicas y zootécnicas. Ya dijimos que el estómago, digamos, de una vaca, de un bovino, pues es un estómago compuesto. Ya les comenté, no es de que tenga 4 estómagos por separado, sino que más bien está, tienen una conexión, ¿verdad?, entre sí, que dan la apariencia de que tuviera 4 compartimientos. Sabemos que son herbívoros y comentábamos también la parte de la dentadura. Es una dentadura o dentición incompleta porque le faltan algunas piezas, ¿verdad?, especialmente en las piezas superiores y los caninos en la parte superior. ¿Cómo lo vamos a ver acá? Bueno, las vacas tienen dientes de leche. Pues vamos a ir viendo acá. Es una curiosidad que yo les voy a comentar. Yo les voy a dejar por ahí. Las vacas tienen dientes de leche. ¿Cómo está el rollo ahí? Eh, no aparece la dentadura de las vaquitas así como vemos en estas imágenes. Bueno, las pestañas no me había fijado, pero tampoco las pestañas, así como está ahí, ¿verdad? Solamente esta sería la realidad, digamos, en cuanto a la dentadura del bovino. Acá lo que aparece es una placa en la parte superior. Eso es lo que aparece. No sé si ya lo sabían, no sé si ya lo hayan visto, pero tendrán su oportunidad de poder revisar. Solo aparece todo esto, todas estas piezas en la parte interior, ¿verdad? ¿Cómo se vería si nosotros lo viéramos en una vista lateral del maxilar eh, del bovino, de los maxilares? Pues vemos, acá vemos esto que se conoce como el hueso intermaxilar, que es esa placa que les estaba comentando, que sería esto.
sería este hueso, como lo estamos viendo de perfil, ¿verdad? Este hueso intermaxilar sería esto, es una sola pieza, ¿verdad? Y luego, pues, estaríamos viendo los dientes incisivos, pero acá, del maxilar inferior, ¿verdad? Estaríamos viendo los dientes incisivos y tenemos toda la maxila o maxilar inferior, sería todo esto, ¿verdad? El maxilar superior, que sería la parte de arriba, la barra o espacio interdentario, no hay dientes, ¿verdad? Ausencia de cáninos, ¿ah? Por eso queda ese espacio, ¿verdad? Volando. La 4 tanto en el maxilar superior e inferior, pues sería, digamos, el primer premolar, segundo premolar, ¿verdad? Tercer premolar, primer molar, segundo molar y tercer molar. De la misma forma en la maxila superior inferior, perdón. ¿Qué es lo que hace entonces? Esto funciona, digamos, pues obviamente para cortar, ustedes ven ahí las vaquitas al momento de pastar, ¿no? Esa placa pues facilita el corte, digamos, de los alimentos de estos bovinos. Bien, acá algunas características reproductivas, vamos a revisar más adelante, pero para que ustedes vayan teniendo un poco de curiosidad. Características reproductivas fisiológicas del macho. Hablemos del macho acá. Volumen de eyaculado que produce un macho, digamos, uno ya adulto, de 2 a 10 mililitros, un promedio de 4 mililitros en un eyaculado. El número de espermatozoides de 4.000 a 5.000 millones de espermatozoides. Entonces, el volumen que se está produciendo. Ya sabemos cuál es el sitio de inseminación, tiempo de llegada del semen al oviducto. Se habla de una conducción, digamos, de 2 a 13 minutos. Eso es lo que tarda luego de realizar un eyaculado en una vaca. Tarda de 2 a 13 minutos. El oviducto es una parte, digamos, interna del aparato reproductor femenino. El número de espermatozoides que llegan al oviducto, pues ustedes saben que no todo el contenido que se eyacula, pues ingresa, una parte se queda por ahí en camino, o se sale, ¿verdad? Entonces estamos hablando de más o menos de 4.200 a 27.000 a 27.500, digamos, espermatozoides que llegan ya hacia ese sitio, en donde tendríamos que esperar todavía otras horas para, para que se lleve a cabo, digamos, la parte de implantación. Acá, ¿qué otro revisamos? Vida fértil del espermatozoide. Tiene una vida fértil de 30 a 48 horas dentro, digamos, del aparato reproductor de la hembra. Tiempo de eyaculación se habla de un segundo de tiempo, solo eso. Porcentaje ideal de motilidad, lo ideal que tuviera un porcentaje ideal de motilidad de 75%, porque no todos los espermatozoides que se producen ahí se mueven o están bien, ¿verdad? Entonces, que tienen un buen movimiento, ¿no? Pero que tuviéramos un 75% más estaríamos bien. Porcentaje ideal de células normales, 95%. El pH del semen, un promedio de 6.8, ese es
pH, ¿verdad? Edad de la pubertad, que también depende de la raza, pero estamos hablando entre más o menos 8, 9 meses, 10 meses, va alcanzando la pubertad en los machos. Inicio para la utilización como semental, se habla de más o menos 2 años. A los 2 años, si lo usamos antes de ese tiempo, pues es probable que no haya mostrado bien sus características, o no haya llegado a producir estos niveles que vemos acá arriba. Cambios ocurridos durante el periodo de gestación. Acá ya estamos hablando de la hembra. La duración de la gestación es más o menos 283 días. Más o menos 9 meses, más de 9 meses. Número de crías al parto, pues es 1, ya sabemos, rara vez 2. Un tipo de placentación, no lo vamos a entender ahorita, pero es el tipo de epitelio condrial cotiledonaria, perdón. Eso sería. Tiempo de la implantación, se da una implantación hasta 30, 40 días después de la inseminación. Ahí dice poscoito, que ustedes saben que podría ser, digamos, con inseminación artificial o monta natural, ¿verdad? Pero esto cuando se habla de implantación, cuando ya se ha asegurado ¿cómo se llama? En el útero, perdón, en el útero de la hembra. Eso ocurre hasta el mes, o sea, hasta el mes más o menos, de implantación en el útero. O sea que antes de esos días pudiera ser que no quede todavía preñada la vaca. Inicio de periodo de secado a los 10 meses de lactación y a los 7 meses de gestación. Duración del periodo de secado, lo ideal, pues que fuera, digamos, a los 2 meses. Estas curvas lo vamos a revisar la curva de comportamiento de lactación. Y aprovechando, acá vemos unos signos previos al parto, un edema vulvar, con acumulación, digamos, de sangre, ¿verdad? Distensión de ligamentos, o cambian de tamaño, de ensanchamiento, ¿verdad? Esta distensión. Edema abdominal y mamario en primerizas. Cuando hablamos de primerizas, las hembras de primer parto, ¿verdad? Hembras primerizas. Goteo de calostro que empieza más o menos 12, 24 horas antes del parto. Es un signo muy utilizado, ¿verdad? Inquietud, inapetencia y aislamiento son los principales signos que aprovechando para que vayan teniendo una idea. Estos los vamos a revisar bien más adelante. Este otro también lo vamos a revisar más adelante, ya en sí de la hembra, pero acá lo importante a resaltar es que las hembras alcanzan una pubertad más rápido que, por lo general, que los machos, ¿no? Un poco más, son más rápidos, ¿no? Desarrollan más rápido que los machos. Madurez sexual, 14 a 18 meses en ganado tipo europeo, ¿no? Si se den cuenta. Peso a la pubertad de aproximadamente 300 kilogramos. 400 kilogramos, más de 400 kilogramos en razas grandes. En razas pequeñas, 200 kilogramos. Duración del ciclo estral de 21 días, que también lo vamos a revisar cuando revisemos la vida productiva de las hembras. Momento de la ovulación, 12 horas después de finalizado el estro. Esa es una recomendación prácticamente de cuándo. Ese es un momento, digamos, que podemos tomar en cuenta para poder realizar la inseminación.
Vida fértil del óvulo, 20-24 horas. Y la implantación del embrión, que ya vimos que está entre los 30 a 40 días poscoito, ¿verdad? Es el mismo dato que tenemos acá. La implantación del embrión ya en el útero de la hembra. Algunos, algunos datos interesantes, ¿verdad? Hablemos de pH, de algunas de las secreciones corporales. En el caso de la leche, por ejemplo, la leche tiene un pH entre 6.5 a 7. Ese es el pH de la leche. La orina tiene un pH más alcalino, 7.4 a 8.4. La sangre de 7.33 a 7.45. Líquido ruminal 5.5 a 7. Y acá está lo interesante. Eh, Acá es un pH ya que ha bajado, 5.5. Acá juegan un papel importante los ácidos ruminales para la liberación de nutrientes. Por eso es que es menor el pH en esa zona. En el caso del abomazo, que es más, todavía más bajo, porque es donde tiene, digamos, el estómago verdadero, ¿verdad? O lo que, si lo comparamos con el estómago que nosotros tenemos, los jugos gástricos que tenemos, pues tienen ese pH muy, muy bajo. Vamos a ver más adelante. La saliva tiene un pH de 7.9, 8.5, es muy alcalino, que tiene un papel importante también en equilibrar, digamos, ese pH al momento de estar rumiando. Bien, lo vamos a dejar acá, vamos a continuar el día miércoles. Se nos fue el tiempo, entonces lo estaríamos dejando acá. Lo que sí les quería mencionar, jóvenes, las dos tareas pendientes, ahorita las voy a, los voy a cargar, ¿verdad? No los había puesto ahí, ahorita se los voy a poner y tienen hasta a las 11 de la noche para poder entregar esa tarea. No se les vaya a olvidar, por favor, vamos a dejar ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. De acuerdo, Enrique. Muy bien, entonces que tengan feliz tarde.